Nosotros decidimos hacer un corte de Charcot, cuyo nombre fue gracias al médico francés Jean-Martin Charcot, que es considerado el padre de la neurología moderna. Y como sabemos, va a ser un corte en un plano coronal que va a pasar a través de los cuerpos mamilares. Para hacer esta comparativa, primero vamos a mostrar una imagen con una vista equina y posteriormente la misma vista, pero humana. Tenemos primero la vista dorsal del equino. Para ubicarnos, vamos a tener aquí abajo lo rostral y arriba lo caudal. Primeramente tenemos la fisura longitudinal superior, que es el número 1. Vamos a tener el hemisferio derecho, que lo ubicamos con el número 2. Del otro lado tendríamos lo que es el hemisferio izquierdo. Vamos a tener el polo occipital del hemisferio derecho en el número 3. De este otro lado tendríamos el polo occipital del hemisferio izquierdo. En el número 4 vamos a tener el polo frontal del hemisferio derecho. Del otro lado tendríamos el polo frontal del hemisferio izquierdo. En el número 5 vamos a tener el polo temporal del hemisferio derecho. De este otro lado tendríamos el polo temporal del hemisferio izquierdo. En el número 6 podemos ubicar el surco precentral, seguido de la circunvolución precentral, del surco central en el número 8, la circunvolución postcentral en el número 9 y finalmente el surco postcentral en el número 10. Ahora pasamos a una vista dorsal igual pero del humano. Hacia arriba vamos a tener lo que es rostral, abajo lo que es caudal, vamos a tener el hemisferio cerebral izquierdo y de este otro lado tendríamos el hemisferio derecho. Vamos a tener de igual manera primero aquí la fisura longitudinal superior. Vamos a tener lo que es el polo frontal, izquierdo y derecho, el polo occipital, derecho e izquierdo, el lóbulo occipital, izquierdo, derecho, el lóbulo parietal, izquierdo, derecho. Vamos a tener el lóbulo frontal, izquierdo, derecho. Vamos a tener el surco precentral, seguido de la circunvolución precentral, el surco central, la circunvolución postcentral y finalmente el surco postcentral. Ahora tenemos una vista ventral de equino. Igualmente aquí abajo vamos a tener lo que es caudal, arriba vamos a tener lo que es rostral, tenemos la fisura longitudinal, el hemisferio derecho, de este otro lado el hemisferio izquierdo, vamos a tener el polo frontal del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, vamos a tener el bulbo olfatorio derecho en el número 5, el bulbo olfatorio izquierdo, vamos a tener el tracto óptico derecho, el tracto óptico izquierdo, el lóbulo piriforme derecho, vamos a tener el trígono olfatorio derecho, que está en el número 8, el trígono olfatorio izquierdo, vamos a tener lo que es la protuberancia anular, aquí en el número 9, el mesencéfalo, que es el número 10, y el cuerpo mamilar, en el número 11. Ahora vamos a tener una misma vista ventral, pero de un humano. Seguimos, aquí tenemos el hemisferio cerebral derecho, el hemisferio cerebral izquierdo. Vamos a tener la fisura longitudinal. Vamos a tener el lóbulo frontal derecho, izquierdo, el lóbulo temporal derecho, izquierdo. Vamos a tener el mesencéfalo. Vamos a tener los fascículos olfatorios, izquierdo, derecho. Vamos a tener el quiasma óptico, el nervio oculomotor. Vamos a tener la protuberancia o puente. Vamos a tener la pirámide. Acá vamos a tener la oliva, después la médula oblongada y aquí vamos a tener el cerebelo. Ahora vamos a tener una vista lateral, esta va a ser izquierda del equino. Vamos a tener la fisura longitudinal superior en el número 1. Vamos a tener el polo temporal del hemisferio izquierdo, que es el número 2. El polo occipital del hemisferio izquierdo, que es el número 3. El polo frontal del hemisferio izquierdo, que va a ser el 4. Vamos a tener en el número 5 el surco parieto-occipital, seguido del 6, que va a ser el surco postcentral, el 7, que va a ser la circunvolución postcentral, el 8, que va a ser el surco central, el 9, que va a ser la circunvolución precentral, el 10, que va a ser el surco precentral,
el 11, que va a ser la circunvolución frontal superior, el 12, que va a ser el surco lateral, el 13, que va a ser la circunvolución temporal superior, seguida del 14, que va a ser la circunvolución temporal media, y el 15, que va a ser la circunvolución temporal inferior. Ahora tenemos una vista lateral del humano, pero del lado derecho. Vamos a encontrar aquí el hemisferio cerebeloso derecho, la médula oblongada o el bulbo raquídeo. Vamos a tener la circunvolución temporal inferior. De este lado vamos a tener el lóbulo occipital. Vamos a tener también la circunvolución temporal media, la circunvolución temporal superior, el surco lateral, el surco parietoccipital, el surco postcentral, seguido de la circunvolución postcentral, del surco central, de la circunvolución precentral y el surco precentral. Aquí vamos a tener la circunvolución frontal superior, vamos a tener la circunvolución frontal media y la circunvolución frontal inferior. En el siguiente corte, ahora veremos la vista rostral en el equino. Tenemos la fisura longitudinal superior, el polo frontal, el hemisferio cerebral derecho y el izquierdo. Tenemos también a la circunvolución frontal superior y al bulbo olfatorio. Y la comparativa con respecto al del ser humano es la siguiente. Aquí se puede ver la fisura longitudinal, a la circunvolución frontal superior, al puente, a la médula oblongada, al polo temporal, al polo frontal y también al hemisferio cerebral derecho como al izquierdo. El siguiente corte es una vista caudal en el equino. Tenemos el polo occipital, al puente, al hemisferio cerebral derecho e izquierdo, al surco parietoccipital y a la cavidad del cuarto ventrículo. En comparativa con la del ser humano, tenemos el hemisferio cerebral derecho, el izquierdo, tenemos también al lóbulo occipital, a la fisura horizontal del cerebelo, la cavidad del cuarto ventrículo, el pedúnculo cerebeloso inferior, al tubérculo grácil, tubérculo cuneiforme, a la médula oblongada, al hemisferio cerebeloso izquierdo, como el derecho, a la vermis del cerebelo, al polo occipital. Y en la siguiente imagen tenemos el corte transversal a nivel del colículo caudal en el equino. Tenemos el estrato sagital interno, el estrato sagital externo, el surco ectoesplénico, tenemos también el surco ectosilviano, al surco suprasilviano y al surco ectomarginal. Ahora tenemos al corte a nivel del colículo rostral en el equino. Tenemos el acueducto mesencefálico, que es donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Tenemos la capa sagital interna, la capa sagital externa, al surco esplenario, al surco suprasilviano, a la comisura del colículo rostral y al brachium del colículo caudal. En comparativa con el del ser humano, tenemos el corte a nivel del colículo rostral. Se puede observar el cuerpo calloso, el plexo coroideo del ventrículo lateral y al puente. Ahora tenemos el corte de Charcot en los cuerpos mamilares, en el equino, en donde se puede observar el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, la radiación del cuerpo calloso, la cápsula interna, los núcleos caudados, la ínsula, el putamen, la cisura silviana, la banda diagonal de Broca y a los cuerpos mamilares, que es donde es el nivel a donde se hace el corte. En la siguiente imagen tenemos el corte de Charcot, pero en el ser humano. Ahora podemos observar el ventrículo lateral, el cuerpo calloso, el fornix, los núcleos talámicos mediales, los laterales, el nervio óptico, el cuerpo mamilar, el núcleo lenticular, el tercer ventrículo y el núcleo caudado. En esta imagen tenemos un corte a nivel de la banda diagonal de Broca en el equino. Tenemos el cuerpo calloso, el quiasma óptico, los plexos coroideos, el claustro, el núcleo caudado, la cápsula externa, la cápsula extrema, el globo pálido, el ventrículo lateral, el putamen, el núcleo septalateral y el medial, y tenemos también a la fisura de Silvio. Ahora tenemos el corte a nivel de la banda diagonal de Broca, pero en el ser humano. Tenemos el asa anterior del ventrículo lateral, también podemos observar el cuerpo calloso, el septo pelúcido, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el surco lateral, la ínsula y el claustro. Y pues aquí tenemos la imagen donde se muestran todos los cortes que hemos hecho. A continuación, después de analizar un poco los cortes, pues vamos a comentar un poco de las funciones o comparaciones de cada una de ellas. Primero vamos a empezar comparando las áreas corticales o de Brodmann. Y pues para eso les vamos a dar un resumen de algunas de las áreas. Y pues nosotros lo vamos a empezar o lo empezamos dividiéndolo por el lóbulo frontal, la corteza prefrontal que se divide entre regiones, en la cara medial y por último en el lóbulo temporal.
Así que pues vamos a mencionar que en el lóbulo frontal se van a encontrar las siguientes áreas, que está el área 6, que es la premotora, el área 8, que es para los movimientos oculares, el área 4, que es un área de función motora voluntaria, y la área 4, y la área 46, 9, 10, 11 y 47, que es para la atención, conducta, eticidad y personalidad. Así que la siguiente es las áreas de asociación, que es la 5 y la 7, que se encuentran en el área de la circunvolución parietal superior, que ya se había mencionado en las imágenes anteriores. Y a continuación están las áreas 40 y las 39, que pues se encuentran en el giro supramarginal y angular y son las áreas de mayor asociación. También está el área 43, que el área 43 es para el busto y se encuentran en la parte ventral a un lado de las, relacionadas con la área tanto 3 como 12 de Brodmann. Y pues en la región prefrontal, que está al lado lateral, vamos a encontrar el área de Broca, que ya es muy conocida también, y pues vamos a tener al pars triangular 45 y el pars triangular 44. Así que a continuación también se va a encontrar en el surco postcentral, que va a tener el área de sensibilidad, que pues está relacionado con todas aquellas vías tanto exterioceptivas como propioceptivas, y pues también una área somatosensitiva. A continuación está la corteza prefrontal, que se dividirá en tres, que es la dorsolateral, la más ventral o la ventromedial y la medial superior. En la dorsolateral vamos a encontrar tanto el área 9, 10 y 46, que está relacionado con o provoca el deterioro de la memoria de trabajo a corto plazo y también con la asignación de la atención y también como que de la rapidez de procesamiento. La segunda es la corteza ventromedial, que es donde se van a ubicar las áreas tanto 11 como 12. Y también están relacionadas con un menor a nivel o con un deterioro más grave de toma de decisiones y con lo de la emoción. Y pues la última es la corteza medial superior, que pues se relaciona con las áreas 6, 9 y 32, que esta influye tanto en la motivación como en la emoción y como también inicios de conducta. Después nos vamos a pasar en la cara medial, que está la cisura calcarina. Y pues va a estar las áreas visual primaria, que es la 17, la área visual secundaria, que es la 18, y la área visual 19, que es la área visual terciaria, que pues es la 19. Después vamos a tener a las áreas de asociación olfatorias, que es tanto la 28 como la 29. Y enseguida está el área 36, o 35, 36 y 37, que pues estas son para el sistema límbico. Enseguida están las áreas 23, 24, 33 y 31, que cada uno está relacionado con diferentes cíngulos. Por ejemplo, la 23 está relacionada con el giro del cíngulo ventral posterior. Y pues última está la cisura central, que esa sí se demostró también en algunas de las imágenes anteriores. Y pues vamos a encontrar tanto la área 3, 1, 2, la 5, la 7, a la 8, que ya comentamos que son para los movimientos oculares, la 11 y la 12, y pues la 32, que pues también ya se había mencionado que está relacionada un poco con el sistema límbico. Enseguida está el lóbulo temporal, donde vamos a encontrar el área de Wernicke, que en esta área pues para un lenguaje sensitivo, por ejemplo, son tanto expresiones como de confusión, de fruncir el ceño, como un poco más de expresiones faciales. Están las áreas auditivas, que es tanto la 41 como la 42, el área 38, que es para el área de reconocimientos de nombres propios, el área 37, que está asociada con la decodificación visual, el área 29, 20 y 21, que es asociación visual, y por último, como ya se comentó antes, están las áreas visuales, que dijimos que la visual primaria es la 17, la secundaria es la 18, y por último la 19 es la tercera o la terciaria. Y pues ahorita ya en esta tablita se va a plasmar un poco más sobre la comparación de las áreas de Brodmann, tanto en un humano como en un caballo. Aquí vamos a tener primero el área 4, que el área 4 se va a encontrar en la corteza motora primaria o en el giro precentral, y posiblemente puede también incluir la área 6. En el humano es más para ejecutar movimientos voluntarios, por ejemplo, los movimientos contralaterales, las secuencias motoras aprendidas, lo de una respiración controlada o lo de un parpadeo voluntario. Mientras que en el caballo se puede observar un poco más de actividades cognitivas, una respiración de igual manera controlada. Podemos observar como la respiración de un caballo, en este caso sería de galope, y de igual manera movimientos contralaterales, y pues un ejemplo de esto sería la equitación. Tenemos al área 5, que el área 5 se va a encontrar en la corteza de asociación somatosensitiva, que trabaja más o menos como una memoria de trabajo, de percepción de dolor y de movimientos oculares rápidos. Y su comparación con el humano es que esta área es responsable de la memoria de trabajo, de una percepción, hablamos de una percepción de dolor o sensitiva, una localización táctil, que es saber en qué parte de tu cuerpo te está tocando, y procesamiento de patrones, y entre otras. Y en el caballo, pues, y de igual manera sería como una memoria de trabajo, una percepción del tacto, una percepción del dolor, y pues aquí es donde se incluyen los movimientos rápidos de los ojos, los movimientos oculares rápidos. Como ya les comentaba mi compañera Geraldine, tenemos la comparativa de las áreas de Brodmann en cuanto a un humano y un caballo. Tenemos lo que es el área 6, que es la corteza o área premotora o motora suplementaria, la cual en el humano nos ayuda para la guía sensitiva del movimiento y en el caballo nos ayuda para los movimientos complejos y el equilibrio.
Tenemos lo que es el área 17, que se encuentra en la corteza visual primaria, la cual nos ayuda para la información espacial necesaria para la visión en el humano, y en el caballo es necesaria para la percepción del mundo exterior. Tenemos el área 22, se encuentra en la corteza auditiva primaria, en el giro temporal superior, o también llamada área de Wernicke. En el humano nos ayuda para el lenguaje complejo y para el procesamiento auditivo, mientras que en el caballo nos ayuda a reconocer el tono de voz para percibir emociones humanas. Tenemos lo que es el área 37, el cual se encuentra en el giro fusiforme o giro occipitotemporal. En el humano es necesaria para el procesamiento de información de colores, para el reconocimiento facial y corporal, reconociendo también así números y palabras, y en el caballo nos ayuda para reconocer las emociones de las personas con solo su expresión. También tenemos una comparativa de las funciones en cuanto a estructuras, dado que en el humano y en el caballo pues, tenemos varias diferencias. El lóbulo frontal en el humano contiene lo que son las áreas implicadas en el funcionamiento cognitivo, el habla y el lenguaje. Nuestro lóbulo parietal desempeña el papel en los procesos de somatosensoriales. El temporal está involucrado en el proceso de información auditiva y la semántica, así como la apreciación del olfato. El occipital contiene áreas que procesan todos los estímulos visuales y el hipocampo es una parte importante de nuestro sistema límbico. Regula lo que es la emoción, la capacidad de aprendizaje y sobre todo la memoria. Y en cuanto al caballo, en su hemisferio izquierdo, el caballo responde de un modo más racional, tiene una conducta tranquila y receptiva y responde a nuestras demandas. Y su hemisferio derecho responde lo que es instintivamente, tiene una conducta agitada, necesita lo que es huir, es menos receptivo a nuestras demandas. Y en cuanto al cerebelo, este les ayuda a lo que es el equilibrio, los movimientos de cabeza y ojos y el control de los sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos y les voy a hablar acerca de las funciones, tamaño y localización de estructuras en relación como tal ya de analítica y comparativa más rápida. Tenemos primero las funciones. En el hemisferio cerebral el caballo no tiene casi que licencefalia, no tiene que planear actividades complejas como es la caza ni trabajo en equipo, más que nada es un cerebro de supervivencia. Son menos obviamente prominentes los hemisferios y como tal los surcos porque no tiene que planificar acciones completas como ya mencionado anteriormente. Y un dato curioso es que tiene menos control inhibitorio frontal. Esto quiere decir es un animal que va más hacia sus instintos que hacia la racionalización. La lateralización cerebral de este caballo hace referencia a, desde las funciones visuales, podemos observar que se encuentran hacia los lados. Esto es un medio evolutivo, dado que estos tenían que rezar más sus alrededores más que el frente, porque ellos no cazan. ¿Okay? Y bueno, es igual que en el ser humano, controlado de un hemisferio que controla, digamos, contrario las funciones cerebrales. El cociente de centralización habla acerca más del gasto cardíaco y de qué tanto representa en el cuerpo humano. Bueno, en el cuerpo. Tenemos que en el caballo representa un 0.15 de su peso corporal total, lo cual lleva a que este no use tanto gasto energético como lo es en el ser humano, que tenemos un 2% del peso corporal va destinado hacia el cerebro, y del total del gasto energético, este consume el 20%. ¿Okay? Después tenemos que el nervio olfatorio del caballo es más desarrollado que en el ser humano, dado que estos tienen orientación especial y una supervivencia más basada en este sentido. Este nervio es más grueso y desarrollado, como se mencionó previamente, y la localización es similar. Las fibras parten de la lámina cribosa, atraviesan para llegar a la superficie adyacente del bulbo olfatorio, no más que sí es necesario recalcar que esta es notoriamente más grande que en la del ser humano. La audición equina es otro factor complejo, dado que el ser humano registra hasta 17.600 Hz, mientras que el rango auditivo de los caballos va desde los 55 Hz hasta los 33.500 Hz. Esto es por igualmente evolución. Denotamos que estos animales necesitaban tener una audición perfecta en caso de detectar depredadores. Y bueno, el nervio auditivo es más desarrollado que el del hombre, y igualmente la localización se encuentra en la base del cráneo y es la manda la información al cerebelo para esta poder ser traducida e interpretada. Y bueno, como se ha mencionado en clase, el cerebelo es un área de interpretación, dado que es un conmutador que lleva de todos los sistemas del cuerpo humano hacia ahí y de ahí poder tomar una decisión. Y básicamente encontramos algo curioso, es de casi el mismo tamaño de los hemisferios cerebrales, el cerebelo, dado que este pues sí tiene que, digamos, como realiza funciones, digamos, suaves. Esto quiere decir desde un trote, dado que si lo hace mal o lo hace muy extendido puede llevar a que este muera. Así que obviamente este tiene que estar bien adaptado para poder sobrellevar actividades finas.